Bienvenidos a esta transmisión especial, día de oración para nosotros, para ustedes. Nos congregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y estamos en comunión con nuestro Dios y con todos aquellos que puedan ver este mensaje. ¿Cómo hacemos para vivir en estos tiempos de cuarentena? ¿Cómo hacemos para atravesar estos tiempos y salir de alguna manera ilesos? Vamos a ver el mejor consejo que podamos tener, el consejo de Dios. Por eso yo le invito a que pasemos juntos a la palabra de Dios, le invito a buscar en el libro de Hebreos capítulo 10 y verso 36 el mejor consejo de parte de Dios. Dice así su palabra: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Hermoso versículo y tremenda palabra para este tiempo. Muy actual, muy que se adapta a lo que estamos pasando. Dice la palabra que tenemos que perseverar con paciencia. Ahora, ¿qué es perseverar? De acuerdo al diccionario, perseverar es ser constante, insistentes. Una persona que persevera es una persona que no baja los brazos, es una persona que no abandona en el medio del camino. Alguien que persevera es alguien que sigue adelante, alguien que no duda. ¿Qué es paciencia? Paciencia, de acuerdo al diccionario, es tener calma, es estar tranquilo. Paciencia es ser tolerante y saber esperar. Ahora la palabra de Dios, la Biblia, también nos habla de la paciencia. En Gálatas 5:22 nos dice la palabra de Dios que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es un don que Dios nos ha dado y todos nosotros, los hijos de Dios, lo que tenemos su presencia en nosotros, su Espíritu Santo, tenemos la paciencia instalada dentro nuestro. Lo que sí algunas veces no la ejercitamos o no la ponemos en práctica. Es un don de mucha bendición. El consejo de Dios es claro. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Es muy actual esta palabra, porque son tiempos difíciles los que vivimos, son tiempos en los que nos sentimos amenazados, son tiempos en los que vivimos encerrados en una cuarentena, en algo que nunca antes nuestra generación vivió. Son tiempos en los que nos piden distancia, que estemos distanciados de la familia, de los amigos, de los vecinos, de toda la actividad normal que teníamos antes de que sucediera esto. Por eso el consejo de Dios es tener paciencia, es saber esperar. El consejo de Dios es mantener la calma, ser tolerante. Dios no actúa de inmediato. Los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. Muchas veces oramos y queremos que Dios nos responda de inmediato, al instante. Pedimos en oración y es como que le exigimos a Dios una respuesta, un ya. Pero Dios no obra en nuestros tiempos, Él obra en sus tiempos. Él muchas veces nos manda a su sala de espera. Él nos manda a esperar, a tener paciencia, para que de esa manera nuestra fe pueda crecer. Y como nosotros como seres humanos no sabemos esperar, terminamos haciendo la nuestra. Y así nos va. Oramos, pero no esperamos. Y lo resolvemos a nuestra manera.
Pero cuando somos pacientes y esperamos en Dios, esperamos su respuesta, entonces ahí somos bendecidos. Necesitamos ser pacientes para estar en la voluntad de Dios. El versículo que leímos recién dice perseverar con paciencia lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Necesitamos armarnos de paciencia, ponerla en práctica, ejercitar esa paciencia que está dentro nuestro para poder de esa manera estar en la voluntad de Dios. Cuando estoy en la voluntad de Dios, cuando estoy siendo paciente, cuando persevero, no bajo los brazos, cuando soy tolerante, entonces dice la palabra, recibirán todo lo que Él ha prometido. Muchas veces, mi querido, no recibimos porque no somos pacientes, porque no sabemos esperar. Muchas veces nos perdemos de grandes bendiciones de parte de Dios, que sus promesas algunas veces no se cumplen en nuestra vida porque nosotros no somos pacientes, no sabemos esperar y terminamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Santiago 1, versículos 3 y 4, dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si no somos pacientes, nos desanimamos, entramos en el nerviosismo, en la desesperación, en la ansiedad, en la incertidumbre. En Santiago dice que la paciencia crece y se desarrolla a partir de que nuestra fe sea probada. No hay otro camino. Y estos son tiempos en los que nuestra fe está siendo probada. Estos son tiempos en los que nuestra paciencia tiene que desarrollarse, porque estos son tiempos en los que necesitamos que Dios nos bendiga y que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Si no tengo paciencia, me voy a derrumbar. Si no tengo paciencia, me voy a caer en un pozo y va a ser muy difícil levantarme. Debemos desarrollar la paciencia. Debemos saber esperar en Dios, en nuestro proveedor, en nuestro protector, en nuestro Salvador, que nunca jamás nos abandona y que nunca jamás llega tarde. Él prometió estar con nosotros. Está en la palabra de Dios. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Romanos 8:25 dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y fe. Romanos 15:5 dice, Dios, quien da paciencia y ánimo, los ayude a vivir en plena armonía, unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo. En este tiempo estamos pasando muchas horas en casa. En este tiempo, en la casa, estamos compartiendo mucho más de lo que sabíamos compartir antes. Por eso es necesario que, como dice esta palabra, nos ajustemos a la paciencia, porque es Dios quien da paciencia y ánimo, y es Él el que nos ayuda a vivir en armonía. Por eso, sea paciente con sus hijos. Varón, sea paciente con su esposa. Esposa, sea paciente con su marido. Hijos, sean pacientes con sus padres, porque Dios es quien da la paciencia y nos ayuda a vivir en armonía en medio de estos tiempos. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos,
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia van de la mano. Y volvemos un poco al principio, al versículo que leímos en Hebreo, donde decía que es necesario perseverar con paciencia para hacer la voluntad de Dios y para recibir lo que Él ha prometido. Si no tengo paciencia, es porque estoy dudando, es porque tengo temor. Si no tengo paciencia, me invade el miedo, y el miedo y la duda son enemigos de la fe. Y terminamos este mensaje y esta reflexión con un pasaje, con un salmo hermoso. Salmo 40, versículos del 1 al 3. El salmista decía así: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Con paciencia esperé, decía el salmista. Con clamor esperé, con oración, con ruego esperé. Y Dios me oyó. Me sacó del foso, dice en el Salmo, y eso habla de lo anímico, eso habla de nuestra parte humana que a veces entra en desesperación. Pero si yo espero, como dice el salmista, con paciencia en el Señor, Él me va a estabilizar. Él va a estabilizar mi ánimo, mis sentimientos. Él me va a dar paz, me va a dar fortaleza y me va a dar ánimo. Y algo precioso que dice también este salmo, dice, me dio un canto nuevo. Él me va a dar un canto nuevo, me va a dar gozo, me va a dar alegría, ganas de vivir, una nueva mirada hacia todo lo que está sucediendo. Confiemos en Dios, esperemos con paciencia en Él, en sus tiempos, en sus promesas, en su palabra. No dejemos de clamar como lo vamos a hacer hoy. Cada día clamemos, oremos, porque Él oyó mi clamor. Vivamos en su voluntad y de esa manera, perseverando con paciencia, clamando, esperando en Él, haciendo su voluntad, vamos a recibir su bendición y sus promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Que Dios le bendiga y que le ayude con esta reflexión, con este consejo de parte de Dios para poder atravesar este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo en el que está difícil, pero si tenemos a Dios de nuestro lado, podemos hacerlo. Yo le invito a que vamos a orar porque hay personas que tienen preparada su ofrenda. Hay personas que han entendido la palabra de Dios y que saben que es mejor dar que recibir. Hay personas que se esfuerzan y dan con alegría. Vamos a orar por las ofrendas, vamos a esta parte de adoración a Dios que es la ofrenda. Alabamos, Señor, tu nombre es santo, te damos gracias por las personas que pueden ofrendar y damos gracias también por aquellos que no pueden porque están pasando por una situación difícil, para que tú le ayudes, les proveas y les des ánimo, Señor, y tus promesas y tus bendiciones se cumplan sobre todos tus hijos.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que usted ahora pueda tener un tiempo de oración con su familia, con quien esté ahí en su hogar, en el lugar donde se encuentre, que pueda tener un tiempo de oración, sabiendo que esperar en Dios con paciencia trae mucha bendición. Los esperamos el domingo a partir de las 17 horas para una nueva transmisión y compartir nuevamente la palabra de Dios en nuestra iglesia local, Roca de Salvación. Que Dios le bendiga.